Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un placer que nos acompañes en este tu programa Vida Saludable. Estamos transmitiendo desde las cabinas de Ministerios Pan de Vida en la ciudad de Federal Way, Washington. Te doy la más cordial bienvenida, te bendigo en el amor de Cristo. Y si nos estás escuchando a través de las radios, estaciones de radio AM y FM, pues te doy la bienvenida. Y si nos estás escuchando o nos estás viendo aparte a través de nuestra página website, y si no has escuchado o no has visto nuestra página website, te invito a que la veas, es www.ministeriospan-de-vida.org. Recuerda que ahí puedes tener prédicas, ahí puedes escuchar prédicas, puedes dar consejos. Si quieres venir a través de a estas cabinas, eres bienvenido a compartir tu mensaje que tú tengas para el pueblo de Dios. Bueno, eres invitado a que llegues por ahí. Hoy tenemos dos invitados que nos sentimos muy orgullosos que el Señor los haya escogido el día de hoy para que vengan a compartir la palabra. El pastor Salmerón, la pastora Salmerón, ¿verdad? Voy a pedir que se presenten ante los radioescuchas que nos están viendo y escuchando a través de nuestro programa de radio. Amén. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy el pastor Modesto Salmerón. Y aquí estamos con ustedes y espero que este programa sea de edificación para su vida. Amén. Buenas tardes, para mí es un placer estar aquí. Mi nombre es Emilia Salmerón, a su orden. Perfecto, pastor Salmerón. Y quiero empezar como dice el dermatólogo. Siempre utilizo esta palabra, esta frase que hace tiempo yo lo escuché a través de un amigo. Dice, como dice el dermatólogo, vamos al grano. ¿Cuánto tiempo tienen en el evangelio? Lo que el Señor me pidió, una cita con el pastor, es hablar un poquito acerca de nosotros, cómo el Señor nos transformó, cómo el Señor nos tocó, cómo el Señor ha cambiado nuestra vida y qué es el mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, da de gracia lo que de gracia has recibido, ¿verdad? Lo que de gracia recibiste. Entonces, pastor, ¿cuánto tiempo tiene usted en el evangelio? 13 años. 13 años, Sí. ¿Quiere decir que anteriormente no conocía de Cristo? No conocía nada de Cristo. Y el Señor lo rescató como muchos de nosotros. Sí, amén. Perfecto, pastora, ¿cuánto tiempo tiene usted en el evangelio? Igualmente 13 años, aceptamos el mismo día. Perfecto. Más de diferencia una media hora. Una media hora, Sí, gloria a Dios. El Señor tiene el tiempo perfecto para cada cosa y cada situación, ¿verdad? Amén. Fíjese que es bien bonito preguntar cuánto tiempo tiene uno en el evangelio, porque mucha gente piensa que todos los hijos de Dios nacimos en el evangelio, que venimos de padres cristianos, de padres pastores, y que solamente son algunos los que el Señor los puede utilizar, los puede escuchar, y realmente no es así. Realmente sobre toda carne el Espíritu Santo de Dios se ha derramado, ¿verdad? Todo está solamente en que creamos las promesas de papá, leamos su palabra, estemos en comunión con Él y entendamos cómo funcionan las cosas de Dios. Pastores, algo que yo he aprendido mucho de ustedes y los admiro mucho, ustedes no solamente son pastores, son profetas del Señor. He visto que el Señor los utiliza dando profecía tremendamente, se dejan utilizar, son vasos de honra donde el Señor fluye a través de su espíritu y da palabra, ¿verdad? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se puede llegar a esa intimidad con Dios? Porque mucha gente, cuando yo le he dicho que Dios habla, mucha gente conoce un Dios de Biblia, conoce un Dios de iglesia, pero no conocen un Dios vivo. Y es de lo que se trata Vida Saludable, acerca de esa relación que se puede llegar a tener con ese Dios vivo. Explicarle a la gente que Dios habla, que Dios da visiones, que Dios te muestra, que Dios te redarguye, que Dios te enseña y te guía. ¿No es así, pastor? Amén. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Dios y debemos de tener una relación personal con Dios, no nomás estar yendo a la iglesia y yendo a cada servicio, sino que tenemos que tener una relación con Dios por medio de la oración,
por medio de leer su palabra, por medio de ayunar o cualquier actividad, pero que sea relacionado con Dios y llegar a conocer a Dios profundamente, y Dios es el que empieza a revelarse cuando uno permanece siempre en su palabra y permanece uno siempre orando, hablando con Él, y ahí se vuelve como una intimidad. Por ejemplo, yo no puedo tener una relación con una persona si la conozco apenas y quizás la veo por primera vez. Yo no puedo tener una relación con esa persona. La conozco, me presento y quizás por nombre, quizás la conozca y ya después de ahí ya no sé más de esa persona. Entonces Dios no quiere eso, sino que Dios quiere que tengamos una relación con Él. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, no, pues yo conozco a Dios, pero en realidad no lo conocen, más que están en la iglesia, más que van a la iglesia y conocen al pastor, conocen a todos los hermanos quizás, pero a Dios no lo conocen porque no hay una relación. Y para llegar en esa relación, pues, necesitamos estar en intimidad con Dios, en oración, porque una cosa es estar en oración junto con nuestros hermanos, orar, y otra cosa es estar en intimidad con Dios, o sea que hacer más específico la oración, hablarle más como un amigo a Dios para que eso llegue a tenerse una relación con Dios, conversar con Dios y contarle todos nuestros problemas. Pero la gente no ha entendido eso, de que dicen, no, pues yo voy a la iglesia, y dicen, yo no sé orar, quizás se me acaban las palabras, pero cuando tú conoces en realidad a Dios y tienes una relación con Dios, la plática, la conversación va aumentando cada día más porque tú lo estás conociendo más. Es como una persona, si tú la ves por primera vez, tú le hablas de quizás, hola, ¿cómo estás? Y todo eso, lo que siempre decimos nosotros, pero después, pasando el tiempo, tú la vuelves a ver y la vas conociendo y vas relacionándote con esa persona hasta que entablas una relación y conoces, quizás te cuenta su vida, te cuenta muchas cosas que tú, o sea que no, en ese momento no puedes saber, pero ella pone tu confianza en ti y tú en ella. Entonces ahí es una relación de amigos, y yo creo que eso es lo que quiere Dios. No quiere religión, quiere relación. Amén. Eso es lo que Dios anda buscando. Amén. Yo siempre he dicho que cuando el Señor puso a Adán en el huerto del Edén, no lo puso solamente porque no tenía nada que hacer. Lo puso y lo hizo a su imagen y a su semejanza al hombre para caminar junto con él. Para caminar junto con él, para que fueran amigos, tener una relación íntima. Pero el pecado siempre nos aleja de esa relación que debemos de tener con Dios. Me pareció algo bien importante. Usted dijo que realmente no debemos de, en mis palabras, si yo lo puedo poner, no debemos de tener lo que viene siendo una relación de medio tiempo, de part-time, como decimos aquí en Estados Unidos. Es una relación de tiempo completo. Pastor Emilia, ¿cómo se empieza a desarrollar eso? Porque mucha gente me dice, es que hermano Giovanni, yo no sé orar, es que yo no creo que Dios me vaya a escuchar a mí. Yo no sé si debo de hincarme, si debo de alzar mis manos, si debo de hacer esto, si debo hacer aquello. ¿Cómo se empieza esa relación, hermana Emilia? ¿Cómo se va enamorando a Dios poco a poco? Bueno, yo pienso que si tiene uno el deseo de conocer a Dios. Y como decía usted, que muchas veces las personas dicen, ¿cómo yo puedo establecer una relación? ¿O cómo debo de orar? Pues tenemos que uno orar, puede hablar con Dios de todas formas. No hay una forma específica, no que siempre se puede hacer de todas formas. Y la persona que diga, yo no puedo pasar mucho tiempo porque no tengo palabras, yo diría, empieza con 10 minutos. Empieza con 10 minutos. Tenemos la palabra de Dios, donde podemos leer la palabra de Dios. Ahí donde están los salmos, donde el salmista David escribía, y nos podemos basar a su palabra, cada día poniéndole en práctica cada día.
Y así nosotros vamos desarrollando, cuando nosotros agarramos un hábito de hablar con Dios. Cuando agarramos ese hábito diariamente, cada día, aumentamos la oración y ya no nos sentimos estancados, no que ya tenemos palabra para seguir, pero cuando siempre estemos ubicados en la palabra. Hay muchas necesidades por qué orar, hay muchas cosas en la iglesia por qué orar, pero a veces decimos, pero ¿por qué voy a orar? ¿Qué es lo que voy a decir? No tengo esto. Pero cuando ya nosotros aprendemos y agarramos un hábito diariamente, entonces muchas veces nosotros no tenemos palabra, pero tenemos que ser bien sinceros con Dios y decir, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Mira, no tengo deseo de orar. Y Él viene y te toca, entonces te da mucha palabra para poder seguir adelante orando. Perfecto, eso es algo muy, muy, muy importante. Entonces, podemos empezar poco a poco. No quiere decir, hemos escuchado que hay gente que dice, pues yo oro 1 hora con el Señor, 2 horas, y la gente ahí es donde se frustra porque dice, yo nunca voy a poder llegar a hacer eso, pero es importante entender que no es de la noche a la mañana. Lo que usted dijo, usted puede conocer a una persona y después le invita a tomar un café, tienen una plática, después quizás salen al cine, después quizás salen al parque y poco a poquito se van conociendo y con el tiempo pueden ir pasando más tiempo hasta que empieza a haber una relación cada vez más íntima, ¿verdad, pastor? Todo empieza... Es como una pareja que se conozcan de novios, entonces siempre hay una primera vez que se conocen y de ahí se gustan y todo y se siguen hablando hasta que llegan a tener una relación ya más profunda, hasta que llegan y se casan, si Dios así lo quiere. Así es con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, el problema del pueblo de Dios es que nunca tuvo relación con sus padres. Entonces en su pasado, eso es lo que afecta mucho en los cristianos, de que nunca tuvimos una relación cercana a nuestros padres. Siempre nuestros padres, siempre de lejos y te ponían a trabajar y mira, haz esto y esto, pero nunca se acercaban y le daban un abrazo a su hijo, le daban un beso. No, eso era común en nuestra comunidad hispana más que todo. ¿Por qué? Porque los padres no les enseñaron también a tener cariño con los hijos y por eso la gente se le hace muy difícil tener una relación con Dios, porque vienen de la genética de los papás terrenal y ahí es donde le es difícil hablarle a Dios, le es difícil decirle papá a Dios, le es difícil decirle Señor, yo te amo, yo te quiero, sino que tienen todavía ese temor de decirle así al Señor. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de esa cultura hispana, de que nosotros no digo que todo, pero la mayoría de la gente no tuvo una relación con su padre terrenal o con su mamá cuando eran niños. Entonces ahí es donde se nos hace difícil acercarnos a Dios también. ¿Por qué? Porque cada vez que cuando nos acercábamos a Dios en lo humano, a nuestros padres decían, ¿sabes qué? Estoy cansado, quítate, no quiero hablar contigo ahorita. Yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto y esto y esto. Y era una relación que nos separaba de nuestros padres. Entonces no teníamos ese calor de padre. Y creemos que también así es Dios. Y Dios no es así. Dios es el que te está llamando y dice, mi hijo, yo estoy aquí con los brazos abiertos, que vengas a mí. Entonces ahí es donde Dios empieza cuando tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos entablar una relación de una manera rápida, sino que es poco a poco. ¿Por qué? Porque traemos esa barrera todavía de nuestros padres terrenal, que cuando nos acercaban nos rechazaban. Pero ahora con Dios no es así, y es diferente. En mi vida personal yo la verdad que yo no tenía palabras cómo hablar con Dios, no podía orar. Todos decían de orar y orar, pero ¿cómo voy a orar? Yo no tengo palabras. Yo escuchaba que oraban y oraban, pero no sabía yo. Entonces yo cuando hablaba con el Señor y decía, pues ya no tengo más que decirte. O sea que no había una relación.
¿verdad? Incluso personalmente con mi padre nunca casi tuve una relación y fue por eso. Entonces me di cuenta que por eso, ¿por qué? Porque a mi papá no le podía yo hablar, papá, mira que me pasa esto, porque siempre estaba ocupado, nunca había quizá una relación de jugar con nuestros padres, porque ellos siempre trabajaban y todo. Entonces, quizás muchas personas hay así, muchas personas que no tienen esa relación con su padre, pero con Dios es diferente. Ahora yo con Dios, yo puedo hablar, yo puedo... Quizá le digo a mi esposa hasta bromear y le digo, Señor, te pasas de lo que tú haces aquí. Te luciste. Te luciste. Y es una relación extraordinaria ahora, porque yo ya tengo confianza de acercarme a Dios. ¿Ve? Por medio de la sangre de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, tenemos entrada al trono de la gracia. Ya no, quizás nos enseñaron que Dios es un Dios que castiga, que un Dios malo, un Dios que no te ama, no te quiere, si tú pecaste, hiciste esto. No, nosotros tenemos un abogado que es Cristo para acercarnos a Dios, al trono de la gracia, y Él nos va a recibir cuando nosotros fallamos y reconocemos nuestros errores. Él está con los brazos abiertos. Es solamente a través de Jesucristo. Quiero hacerle una pregunta, y esto con todo el respeto para la gente que nos escucha, pero dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, no es a través de ningún santo, no es a través de ningún hombre, no es a través de ninguna virgen, es solamente a través del Señor Jesucristo, donde se puede llegar a la presencia del Padre. Ahorita hay millones de psicólogos que están haciendo millones de dólares, ¿verdad? Y lo único que hacen es escuchar a la gente en sus problemas, porque la gente trae necesidades. ¿Y qué es lo que hace un psicólogo? Solamente te empieza a escuchar. ¿Por qué la gente tiene muchas veces necesidad de hablar con un psicólogo? Porque piensan que nadie los puede escuchar. Pero precisamente esa es la oración. La oración no solamente es pedir, sino también es saber que Dios te está escuchando, que no estás hablando contigo mismo. Y lo más importante que usted dijo, pastor, entender que nosotros debemos de tener una identidad de hijos, saber que nuestro Dios no es un Dios solamente que está en un trono alejado, que solamente está enojado siempre y que nos está buscando cada falla que nosotros cometamos para castigarnos o condenarnos. Entender que Él es un Padre amoroso, entender que en Él podemos encontrar esa identidad, que si nuestros padres nos rechazaron desde que éramos niños, que si nos abusaron, que si nos despreciaron, que si nos hicieron cualquier tipo de cosa, entender que nuestro Padre no nos va a fallar, entender que podemos tener la confianza completa en nuestro Creador y que Él nos va a dar ese amor. Pastor Emilia, ¿cómo usted nos puede explicar, después de que ya uno empieza en esa relación, pasa el tiempo, va conociendo de las cosas del Señor, hay algo más? Yo le digo a la gente, mira, si tú llegas a las cosas del Señor, es muy bonito cuando tú te empiezas a enamorar de Cristo, es bien bonito cuando empiezas a sentir el Espíritu Santo redarguyéndote, amándote, tocándote, guiándote. Es bien bonito esa relación, pero muchas veces yo me pongo a pensar, yo me crié en Puerto y me encantaba salir a caminar por la playa en la mañana, vivía muy cerca del mar, ¿verdad? Y caminaba y la arenita con lo que viene siendo con las olas del mar, con la espumita, me daba cosquillas cuando me tocaba lo que viene siendo, y eso me encantaba mucho. Pero es bien importante entender que entre más profundo tú te metas al océano, vas a encontrar tiburones. Y ahí es donde muchas veces nosotros como cristianos queremos siempre estar como ese niño que está solamente caminando en la orillita, pero no queremos realmente sumergirnos en la profundidad del Espíritu. Pastor, esto ya es un poquito más relacionado con gente que quizás tiene un poquito más de conocimiento o que se está acercando, pastora, a lo que viene siendo la palabra del Señor. Bien importante entender, pastora, que no todo va a ser una luna de miel, que no todo va a ser bello. Es bien importante entender que hay una guerra entre el bien, que tanto Dios existe como el mal también existe. ¿Qué nos pueden decir referente a eso, pastora? Pastora. En realidad, es cierto, es una guerra, porque mucha gente dice, no, pues ven a Cristo y verás que te va a resolver tus problemas. Y eso es cierto, pero después se levanta una guerra contra ti. ¿Por qué? Porque antes de venir al Señor, nosotros no le estamos sirviendo a Dios, le estamos sirviendo al diablo. O sea que hacemos las cosas que hay en el mundo, pecamos,
hacemos maldades, quizás odiamos y tantas cosas que hay en nuestras vidas. Entonces el pecado nos aleja de Dios. Entonces ahí nosotros tenemos que buscar a Dios de corazón, pero también hay el enemigo. Cuando el enemigo es, por ejemplo, el diablo es traicionado, diremos. Cuando nosotros venimos a Cristo, él se levanta y empieza a enojarse. ¿Y por qué me dejaste? Es como si una pareja se traiciona. O sea que le tiene odio, tiene rencor y tiene que, busca la manera que esa persona no sea feliz. Vengarse. Entonces ahí es donde no todo es color de rosa, como dicen por ahí, sino que tenemos que nosotros saber, estar seguros en Dios, que lo que vamos a vivir ya de aquí en adelante es una nueva vida. Entonces ahí es donde vienen los ataques del enemigo. Ahí es donde empieza la guerra. Desde que una persona se entrega a Cristo, empieza la guerra. Empieza a suceder cosas. Y mucha gente me ha llegado a preguntar: pastor, ¿y por qué desde que me convertí a Cristo me llueve, me truena y antes no me pasaban estas cosas? Mejor allá afuera que ahora que soy cristiano, ¿verdad? Decía, no, y antes yo me iba a tomar y a beber y a hacer tantas cosas, y no me pasaba esto que me pasa. Pero no, es una guerra que estás librando ahí. ¿Por qué? Mucha gente en el evangelio por eso se retira del evangelio, porque le pasan cosas y no lo puede entender. Entonces ellos dicen: no, para que no me pasen cosas, mejor sigo como estoy. Y una pregunta, pastor. Es algo aquí bien importante que yo creo que mucha gente se ha de preguntar y quizás no tienen la confianza de preguntárselo a un pastor, de decir: bueno, si yo me entregué a Cristo, si yo renuncié al pecado, si yo estoy renunciando al mal y estoy llegando a las cosas del Señor, y se habla de que Dios tiene un ejército, de que Dios me protege, que Dios es poderoso, ¿cómo es posible que Dios permita que me toque Satanás? Si ahora yo ya me vine de su banda, a su camino, ¿por qué el Señor ahora no me protege? ¿Qué sucede en ese aspecto? Lo que pasa que ahí vemos en Job, cuando Job dice que era perfecto, él dice la palabra, o sea que él era fiel y siempre estaba ahí con Dios. Todos los días ofrecía sacrificio por sus hijos, por toda su casa, su familia y todo, para que Dios lo protegiera. Pero Satanás es bien astuto y dice: ¿sabe qué? Si yo lo rodeo, o sea que yo puedo entrar ahí y lo puedo tocar, pero Dios tiene que permitirlo. Dios lo permite porque ya no es directamente Satanás. Eso pasa porque a veces nosotros cuando llegamos a Cristo vienen esos ataques, porque Dios desde ese momento nos quiere moldear, nos quiere probar si en realidad le amamos o no le amamos. Si es emoción o realmente es convicción. Sí, eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen: no, pues yo ya soy cristiano, pero a la hora de las pruebas y la lucha, ahí es donde ya decaen, dicen: no, ya no voy a seguir. ¿Por qué? Porque me suceden muchas cosas. ¿Por qué? Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, así como su siervo Job amó a Dios sobre todas las cosas, y no le importó que le vino un desastre en su vida, en su familia, y todo lo perdió, pero aún así él amaba tanto a Dios que dijo: ¿sabe qué? Yo soy íntegro delante de Dios y no voy a decaer. Entonces ahí lo que pasó él fue fuerte, y quizás aquí no ha pasado nadie así como lo pasó Job. A pesar de que tenía todo, tenía bienes, tenía riqueza y todo se le fue quitado. ¿Por qué? Porque el diablo siempre, dice la palabra, que está acusando de día y de noche. Y él nos está rodeando y anda como un león, dice la palabra, rugiente, buscando a quien devorar. Entonces ahí es donde el diablo no tiene cuidado de la gente que no conoce a Dios. El diablo dice: no, estos son míos. Pero ahora tiene cuidado de aquellos que fueron lavados con la sangre de Cristo y que entienden que Cristo es su Dios, y que empiezan a buscar a Dios de corazón y empiezan a ganar almas para Dios. Ahí es donde el enemigo se levanta, y por eso la gente no entiende esto de
de que por qué me pasan estas cosas. Hay una guerra, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir, dice la palabra. Entonces ahí vemos de que el diablo no se queda con los brazos cruzados cuando una persona viene a Cristo. Él tiene que hacer algo. Dice, ¿sabe qué? Ya me arrebataron esta alma, así es que necesitamos otra vez atraerla a nuestro camino. ¿Por qué? Porque es una guerra que se confronta ahí. Es una guerra de que o el diablo se deja o no se deja. O sea que él tiene que pelear por lo suyo. ¿Por qué? Porque se le fue quitado. Entonces ahí vemos de que la gente en esos momentos mejor decae y se aleja de Dios, vuelve al mundo otra vez. Y eso es más peor. Al poco tiempo el diablo ya está esperándolo con venganza. Dice, oh, de este me voy a vengar. Lo quiere llevar a la muerte y ya no, para que no regrese nunca más a los caminos de Dios. Y más cuando Dios tiene un propósito con una persona, vienen los ataques bien duros. Pero ahí es donde nosotros tenemos que saber y estar seguros quiénes somos en Dios. Yo sé que hay muchas personas nuevas que se han convertido apenas y que están pasando por dificultades, por problemas y todo. Para el mundo cristiano eso es normal. ¿Por qué? Porque son pruebas que Dios va a empezar a moldear tu carácter, va a empezar a moldearte a ti para que tú pongas raíces, plantes tu simiente en la roca que es Jesucristo, para que así después cuando Dios tenga el propósito y lo cumpla, ya cuando tú tengas ya estés a punto de cumplir ese propósito, ya estás fuerte, ya estás formado, que viene un viento y venga lo que venga, nadie te puede mover de ahí. Es bien importante entender, hermano, querido hermano, si tú me estás escuchando, hermanita, que el propósito de Dios es de que tú eres su hijo, pero Él quiere ser tu amigo. Pero también quiero que entiendas algo bien importante. En el antiguo Israel, los pueblos le tenían miedo, no necesariamente al pueblo de Israel. Decían, tienen un Dios guerrero. Yeah. Le llamaban un Dios guerrero, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Bien importante que entiendas, un guerrero no va a formar hijos débiles. No. Quiero que entiendas algo, porque es un Dios todopoderoso, es un Dios guerrero. Entonces Dios primero quiere empezar una relación contigo, pero te va a empezar a traer a su army, te va a empezar a traer a su ejército, porque Dios no va a querer que siempre te quedes sentado en la banca. Dios quiere que realmente, esto es una guerra, y es una guerra de poderes, es una guerra de arrebatar almas, es una guerra en que Satanás tiene su ejército, y el ejército de Satanás no solamente es espiritual, también hay gente que le sirve al reino de las tinieblas, y Dios quiere también levantar guerreros. Entonces, bien importante, no sé si tú has visto los entrenamientos del Army, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, se los llevan a un entrenamiento que no todo el mundo pasa el entrenamiento, porque los llevan al límite de sus fuerzas, y solamente los fuertes, solamente los que tienen ese carácter y logran desarrollar ese carácter son los que se convierten en guerreros. Pero de esa forma, cuando los llevan a luchar en cualquier campo, en cualquier adversidad, bajo cualquier circunstancia, son vencedores. Así nuestro Padre nos forma como guerreros, como líderes, para que donde quiera que nos lleve no tengamos miedo de absolutamente ninguna acechanza de Satanás, ¿verdad, pastora? Claro, así es. Así es, por eso se recomienda, por ejemplo, donde nosotros nos estamos congregando, es algo que me gusta porque hay oportunidad para la gente que quiera aprender cómo iniciar estudiar guerra espiritual para que la gente se pueda defender de los ataques del enemigo cuando le vienen, porque muchas veces una persona tiene un enemigo pero no sabe cómo defenderse, y cuando nosotros tenemos las estrategias cómo defendernos, nos vamos a defender. El problema es que, como dice la palabra, que por falta de conocimiento el pueblo pereció. Entonces, aquí donde nos congregamos nosotros, a mí me da mucho gusto porque nosotros tenemos la oportunidad de aprender, y todo aquel que quiera aprender y quiera venir, nosotros estamos aquí en Seattle, pueden venir a aprender. ¿Cómo se llama la iglesia donde se congregan, pastora? Centro Familiar Cristiano. Y si alguien, por ejemplo, quiere aprender, dice, ¿sabes qué? Yo no solamente quiero ser un cristiano de banca, yo realmente quiero saber lo que son las armas espirituales. Nombró algo bien importante que quizás nunca nadie ha escuchado: guerra espiritual. Quiere decir que la guerra no es guerra física, la guerra es espiritual. Se nos enseña a utilizar armas dentro de lo que es el espíritu. ¿Es correcto, pastora?
Claro que sí. Y si alguien, por ejemplo, quiere saber acerca de esta guerra espiritual, ¿dónde puede contactarse? ¿Cómo? ¿Algún teléfono? ¿Cómo puede hacerlo? Pues puede contactarse al teléfono 206-931-7660. Estamos a sus órdenes para poder hablarle más sobre la guerra espiritual. Una cosa muy importante, que estamos en guerra, no contra carne. Dice la palabra en 2 de Corintios 10, el capítulo 10, versículo 3 y 4, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Entonces ahí luego sigue diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que también dice en Efesios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, o sea que la lucha no es con nuestros, amigos, no es contra la persona, sino que esa lucha es contra principados, contra el poder de las tinieblas, contra el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere destruirnos, quiere acabarnos, y nosotros... hay un problema en las iglesias, que el diablo los hace como se les da la gana a la gente, y empiezan a quejarse, a llorar, y siempre con los problemas y todas esas cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que agarrar las armas. Dios ya nos dio las armas. Él dijo, ¿sabes qué? Yo les doy el poder para hollar serpientes, escorpiones y contra toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Entonces nosotros tenemos ese poder para derribar esos poderes de las tinieblas. Pero la gente no ha entendido que tiene ese poder. La iglesia no ha entendido que Dios ya nos delegó ese poder. Por ejemplo, Dios no te va a dar las cosas en charola de plata, porque no se las dio a Israel cuando salió de Egipto. Ahí hubo una guerra. Dios dice, yo te he dado, te he prometido la tierra prometida, y ya te la he dado, es tuya. Pero ahí había gigantes. Conquístala. Que hay que derribar, y hay gigantes, y por eso el ejército de Israel tenía que ir a pelear, a sacar esos gigantes de ahí para poseer la tierra. Y eso es lo que pasa en las iglesias, que todo lo quiere que Dios lo haga, sino que Dios nos dio el poder para ir a pelear. Israel no fue nomás y tomó la tierra así por así. Hubo una guerra, hubo pelea contra los enemigos para sacarlo y conquistar la ciudad, para que la ciudad fueran de ellos. Pero si ellos se hubieran quedado como los 10 espías que fueron y dijeron, no, ahí hay gigante, no se puede, que mira esto y el otro, no van a llegar a la promesa de Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día, cuando nosotros no sabemos orar, no nos metemos en la intercesión, la guerra espiritual. Ahí es del diablo que tiene todo lo que tú tienes. Lo que Dios te dio, el diablo lo tiene. Quizás ahí el diablo tiene tantas cosas que tú le has pedido a Dios, pero se lo ha retenido. ¿Por qué? Porque Dios no te ha visto que pelee por tu bendición. Vemos que Daniel, cuando oró, él se puso en ayuno y oración por 21 días. Dice de que cuando después vino el ángel, hubo una guerra en los poderes de las tinieblas, porque ahí habita Satanás en el cielo que se ve. Y ahí es donde Satanás retiene todas las peticiones de todas las personas. ¿Por qué? Porque Daniel oró. Por 21 días oró Daniel, pero no veía la respuesta. Y después de los 21 días dice que vino el ángel Gabriel y le dijo que había una guerra allá arriba. Por eso, pero tu respuesta ya estaba contestada desde el primer momento que dispusiste tu corazón. Ya la respuesta ya estaba contestada, pero había una guerra que Satanás quería detener la respuesta. Y por eso el guerrero de Dios, Miguel, empezó a pelear contra todos los poder de las tinieblas que estaban reteniendo la respuesta. Y por eso Gabriel llegó y dice, ¿sabe qué? Ya tu petición fue contestada, no más que el príncipe de Persia se me opuso
a que tu petición llegaba. Ahí es donde nosotros tenemos que tener, o sea, cuidado de eso. ¿Por qué? Porque es muy importante. ¿Por qué? Porque el pueblo no recibe sus peticiones. Le piden a Dios y creen que Dios no les contesta. No, Dios ya les contestó. Dios, claro, dice en su palabra que el que pide, recibe. El que busca, halla. Entonces, y el que toca, se le abre. Entonces, ahí es donde nosotros queremos llegar, que usted aprenda cómo pelear su bendición. No tiene que decaer, tiene que seguir adelante. ¿Por qué? Porque el diablo nomás retiene todas sus peticiones. Yo le decía a unos hermanos, quizás allá arriba está tu casa, está tu carro, está todo lo que tú deseas. Pero el diablo los tiene, le digo, retenido. Y tú tienes que pelear por eso. Tienes que ir a pelear, porque el arma es nuestra boca, la palabra. Cuando nosotros declaramos la palabra, deshacemos todo poder de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder, pero la gente no ha entendido eso. No, pero que mucha gente dice, no, pero no sé por qué Dios no me contesta. El diablo hace que la gente crea que Dios no nos ama y que Dios no nos contesta y que Dios, ¿por qué no me sana Dios y por qué no? Sino que el diablo empieza a retener que tú te desesperes para que le eches la culpa a Dios de todo lo que te pasa. Siempre la gente le echa la culpa a Dios, mas no sabiendo que el diablo está en todo eso. No sabiendo que el diablo está haciéndote la guerra. Y por eso la iglesia necesita aprender a pelear con las armas que Dios nos dejó para pelear. Y esas armas es la palabra, la espada de doble filo. Entonces esa palabra tenemos que declararla y tenemos que aprender mucho en eso para poder obtener la victoria. Porque en la guerra está la victoria. Si no hay guerra, no hay victoria. Entonces nosotros tenemos que pelear. Tenemos que ir a derribar los gigantes para que toda esa bendición que ha sido retenida nos regrese a nosotros. Porque Dios ya nos los entregó. Ahora hay que pelear. Por ejemplo, si a alguien le dicen algo, le dan una palabra, tú vas a ser bendecido, tú vas a ser prosperado, mira que Dios te va a dar mucha bendición y todo. El diablo está, a ver que venga. Ven por tu bendición, que yo aquí estoy parado, que no la vas a recibir. Ahí es donde nosotros tenemos que saber y pelear la batalla y derribar todo lo que se está oponiendo, toda barrera. Pero mucha gente, la iglesia del Señor se conforma, dicen, ya me dieron la palabra, yo sé que Dios me va a bendecir, y se quedan tranquilos. Y el diablo riéndose, diciendo, mientras no se levante yo no suelto lo que a él le pertenece, porque yo lo retengo. El diablo está ahí, dice, ¿sabe qué? Ven por mí. Lo mismo le pasó a Israel cuando fue a la tierra prometida. Había gigantes. Ahí decían, pues los gigantes estaban preparados. Dice, pues a ver que venga. Si ellos oían que Dios le había dado esa tierra, pero ellos estaban bien parados ahí de que nadie podía atravesar ahí. Pero Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Amén. Así es con nosotros. Cuando nosotros nos levantamos en guerra espiritual, empezamos a declarar la palabra, el diablo tiene que soltar todo lo que tiene retenido para nosotros. Y aquí viene algo bien importante. El Señor me revelaba hace poquito, me dijo, Giovanni, yo formo un ejército. Yo tengo un ejército. Cuando el Señor sacó de la tierra de Gosén de Egipto y llevó estaba 7-11 días de distancia a la tierra prometida donde fluía leche y miel, pero lo llevó durante 40 años. ¿Por qué lo llevó durante 40 años? Porque toda esa gente que salió, aunque salieron miles, ¿verdad? No todos entraron a la tierra prometida. Los débiles, que se habían debilitado y que no confiaban en el Señor, simple y sencillamente se quedaron ahí, murieron en el desierto. Dios tuvo que levantar un ejército nuevo. Dios tuvo que formar un ejército nuevo, valientes, que Él fue preparando, que confiaron en Él, y fue por esa razón que pudieron conquistar la tierra prometida. Dios está formando hacia su pueblo, pero ahorita es bien importante llegar a entender algo, y lo siento en mi espíritu, lo siento en mi corazón, que existen bastantes pastores que están ahorita pastoreando iglesias
y tienen miedo inclusive a hablar de lo que es la guerra espiritual. Solamente piensan que es ir a dar un sermón, recoger lo que viene siendo una ofrenda y vámonos al cafecito y ya estuvo. No, es bien importante entender que hay una guerra, hermano, hermana, y tienes que prepararte en esa guerra, porque tienes que entender que Dios no forma hijos solamente para que estén dando palabras. Dios forma hijos para estar arrebatándole al reino de las tinieblas esas almas que se están perdiendo. Bien importante que tú me estás escuchando. Si tú tienes depresión, si tú tienes angustia, si tú tienes deseos de suicidarte, si tú tienes enfermedades, quiero que tú entiendas algo muy importante. Es Satanás que te está atacando, pero también recuerda que nosotros todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Tienes que aprender esas armas, cómo defenderte de Satanás, cómo arrebatar si tienes un hijo que está en drogadicción, si tienes un hijo que está en la cárcel, si tienes un hijo que le dijeron que se va a morir, cómo tú puedes arrebatar esa alma, cómo le puedes quitar a Satanás todo lo que Satanás te ha robado. Y eso es tan importante, la guerra espiritual, ¿no, pastor? Muchos pastores no quieren ponerse en la brecha. Muchos nada más quieren estar predicando, pero no ir a interceder, no ir a pelear y no enseñar eso. ¿Qué tan importante es eso? El asunto de que es muy importante de que haya intercesión y un grupo de guerra espiritual en una iglesia. ¿Por qué? Porque estamos peleando contra los poderes de las tinieblas. Y el diablo no va a soltar esas almas, tenemos que ir a arrebatárselas. Y muchas de las iglesias no crecen, ¿por qué? Porque no oran, quizás sí oran, pero de diferente manera. Pues vamos a orar por las vidas y todo, mira Señor, toca las vidas y esto, pero no entran a lo más profundo, ordenándole al diablo que suelte esas vidas con el poder y la autoridad. Ordenarle, mira diablo, suelta esas vidas en el nombre de Jesús. Tú tienes, o sea que si hay pastores, tienen que ordenarle al diablo, son la autoridad. Donde estén, ahí tienen la autoridad ustedes, que ahí es donde Dios va a hacer cosas extraordinarias cuando alguien se para en la brecha. Si alguien, una persona se para en la brecha por una ciudad, por un pueblo, yo qué sé, donde estés, por una iglesia, ahí es donde nosotros tenemos que pelear la batalla. Un testimonio breve de un pastor. Él dice, ¿sabe qué? Yo no sé qué voy a hacer, pero él, Dios lo llevó a abrir una iglesia. Y empezó, él había aprendido guerra espiritual y se fue. Y Dios empezó a llegar vidas. Y yo le dije, ¿sabe qué? Lo primero que tienen que hacer, identificar qué es lo que se mueve ahí. Y derrotar todo poder de las tinieblas. Y empezó a orar en guerra. Y a un poco tiempo ya tenía varios miembros ya de la iglesia. O sea que todos llegaban ahí, se convertían y ahí los tiene. Y ahorita se cambió para otro lugar porque en su lugar ya no cabían más de 70 personas, pero empezó a llegar mucha gente. Y todos los que estaban ahí, los pastores dicen, y bueno, ¿y qué le pasa? ¿Por qué tenemos 10 años con 20 personas y qué tiene? ¿Qué ha hecho por eso? Entonces ahí es donde nosotros vemos el poder de la palabra, el poder de la guerra espiritual. Cuando nosotros nos levantamos, Dios nos respalda y no tenerle miedo a ningún diablo, a ningún demonio, porque si Dios nos dio el poder, no nos van a hacer daño. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos aquí en la tierra es para poseer, no para intimidarse. Entonces, si hay un pastor que me está escuchando, óigame bien, es muy importante que forme sus líderes y que empiecen a orar de diferente manera. Ya basta de que decirle a Dios, Señor, dame esto, dame el otro. No, usted tiene que ordenarle al diablo que suelte las cosas que a usted le pertenecen. Amén. Que suelte las vidas, que suelte. Si está orando por un terreno que no se lo quieren dar, usted vaya y ordénele al diablo y pise. Dice la palabra que todo lo que pisáramos con la planta de nuestros pies será nuestro territorio. Y eso nos ha funcionado a nosotros. Nosotros declaramos la palabra, vamos y declaramos y reclamamos ese lugar y Dios nos los da y nos los tiene que dar. O sea que ¿por qué? Porque fuimos y sacamos al diablo de ahí y Dios nos entrega todo eso. Porque es una guerra que estamos viviendo en el mundo espiritual. ¿Qué es un acto profético, pastor? Un acto profético es algo, un símbolo de ir, de
tener una fe de ir y poseer algo, aunque no lo tengas todavía, pero tú lo estás declarando que va a ser tuyo, que tú, Señor, me lo prometí y esto yo lo reclamo, y tú pones tus huellas ahí y decirle al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo creo que tú me vas a dar este terreno, yo creo que tú me lo vas a dar, y todo lo que quieran oponerse ahora mismo, le ordeno que se retiren de este terreno, que nadie lo pueda obtener más que yo. Y ahí es donde Dios empieza a mover, ahí es donde Dios empieza a hacer cosas extraordinarias. Un acto profético puede hacer a alguien que esté en autoridad y declarar la palabra, y ir y ungir ese lugar con aceite y decirle, Señor, pues este lugar me pertenece, porque tu palabra dice que todo lo que pisare con la planta de mis pies será mi territorio. Así es que hay que ir, sacarse los zapatos y caminar ese terreno y declarar que va a ser suyo, y Dios se lo va a entregar en sus manos. Amén. Dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente, pero la palabra no miente. Dice que anda como. Claramente lo dice, anda como. No está diciendo que es un león rugiente. Anda como león rugiente. Mira, el poder que tiene Satanás es un gatito. Recuerda que él era solamente un ángel, era todo lo que era. Dios tiene millones de ángeles a su servicio. Bien importante llegar a entender una cosa, el poder que tiene Satanás es tan pequeño, pero ¿sabes qué lo hace? Que lo veas como un gigante, como un león, el miedo que te da enfrentarlo. Pero la Biblia sí habla de un león de la tribu de Judá, y ese es Jesucristo, el que venció a la muerte, el número 1, el que sobre toda rodilla se doblará ante el poder de su nombre. Quiero que entiendas una cosa, Él dio esa autoridad y ese poder a su iglesia. Como iglesia, como siervo de Dios, como hijo de Dios, tú eres coheredero del reino, y como coheredero del reino, tú puedes hacer todas las promesas que nuestro Padre Jesucristo vino a hacer. Jesucristo no se echaba para atrás cuando veía un demonio. Los demonios, los gadareños inclusive llegaron y se postraron ante Él. Entonces, si Jesucristo nos dio ese poder a la iglesia, no tengas miedo, solamente conoce las armas, ten esas llaves del conocimiento. Si tú quieres saber más sobre guerra espiritual, llama a los pastores almerones. Ellos son líderes, son guerreros, son capitanes de guerra y te pueden llevar a enseñar cómo conocer esas armas, que ellos lo han aprendido porque han estudiado, porque el Señor se los ha revelado y porque ellos tienen ese conocimiento. Pastor, muchas gracias. El tiempo en la radio es muy corto. Los voy a pedir que si nos pueden volver a acompañar en alguna otra ocasión, porque esto es algo que realmente la gente tiene que tener más conocimiento. Dice la palabra del Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero también dice la palabra del Señor, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de la opresión, libres del miedo, libres de la angustia y libres de la enfermedad. Pastora, ¿nos puede despedir con una oración si es tan amable? Claro que sí. Padre y buen Dios, tú que moras en las alturas y en todo lugar, en este momento, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí, Señor. Declaramos que a través de este mensaje, a través de esta palabra, Señor, gente va a ser sanada y restaurada, Señor. Declaramos en este momento que esa persona que está en ese sofá ahora mismo es libre de toda atadura, de recuerdo del pasado, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios sanador, el Dios que liberta, el Dios que restaura, el Dios que arranca todas raíces de profundas del alma. Pero en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos diste de estar aquí. Sellamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hermano, muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo programa de Vida Saludable. Dios te bendiga y nos vemos. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable. Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida. Agradecemos sus finas atenciones al escuchar este programa y lo invitamos a visitar nuestra página web www.ministeriosPanDeVida.org www.ministeriosPanDeVida.org, donde encontrará prédicas y programas en nuestro canal de radio y televisión. Radio y televisión.
También, si necesita oración o le gustaría hacer un comentario o compartir su testimonio, visítenos en línea en www.ministeriospandevida.org.